Muy buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos una sesión bastante importante porque es la sesión de cierre de la primera versión del ciclo El futuro de los medios de comunicación. Quería aprovechar para repasar con ustedes rápidamente, recordar con ustedes rápidamente lo que las gentes que hemos tenido el privilegio de tener aquí con nosotros. Por ejemplo, en la sesión inaugural, el 10 de marzo, tuvimos un panorama general de los medios de comunicación, visión de futuro, y como ponentes tuvimos a Carlos Núñez, el presidente ejecutivo de Prisa Media, y a Gabriel Miro Quesada, el presidente del Grupo El Comercio del Perú. En el mes de abril nos concentramos en plataformas audiovisuales y ahí tuvimos el gusto de contar con nosotros con Cristina Bursaco, la CEO de Movistar Plus, y Enrique Cuscó, Chairman y CEO de Olay Communications, que entró por videoconferencia desde Miami, Estados Unidos. En el mes de mayo nos enfocamos en redes sociales y nuestras invitadas fueron Beatriz Arias de Twitter y Elena Pozuelo de Google. Me acompañó como panelista Isaac Marcé, el Chief Executive de Playground. En la sesión del mes de junio contamos con Juan Cantón, director general de Prisa Prensa, Carlos Godó, Chief Executive del Grupo La Vanguardia, Nicola Speroni, el Chief Executive de Unidad Editorial, Grupo Rizzoli, Corriere della Sera, y luego en el mes de septiembre, en la sesión de radio, Jorge Haley, del Grupo RCN Colombia, e Ignacio Soto, de Cadena SER y Prisa Radio España. Luego tuvimos dos sesiones de publishing, una de publishing interés general, o trade, o general interest, como también se le llama, y contamos aquí con Nuria Cabuti, la Chief Executive Officer de Penguin Random House. Para España, Portugal y América Latina ex Brasil. Y la siguiente sesión de publishing en el mes de noviembre tuvimos con nosotros a Mario Guío de Vasta Platform, Brasil, y a Francisco Cuadrado de Santillana, América Latina. Esta sesión es la sesión de cierre de este primer ciclo que continuará también el año que viene y lo cerraremos con broche de oro porque tenemos el privilegio de contar con nosotros con don Alfonso Rodés Vilá. Alfonso, antes de su incorporación en el grupo Havas, desarrolló su carrera profesional en la banca durante más de 15 años y luego su carrera dentro de Havas Media empezó hace más de 20 años, concretamente en el año 96, cuando fue nombrado director general de desarrollo corporativo en Media Planning. En el año 2006, Alfonso fue nombrado CEO de Havas Media Group, la red mundial de medios de Havas, con más de 8.000 empleados, más de 1.000 clientes internacionales, entre ellos, por mencionar solamente algunos pocos, Danone, Orange, Grupo Carso, Hyundai Kia, Reckitt Beckisser, Sears, Michelin, Swarovski, Philips, Telefónica, LG Electronics, Emirates, entre otros. En marzo del 2011, además de ser CEO de Havas Media Group, Alfonso fue nombrado consejero delegado adjunto de Havas. Y el 2016 fue nombrado también presidente de Havas Group Spain. En noviembre de 2017 fue nombrado presidente de Havas Media Group. Alfonso también es consejero en diferentes empresas, fundaciones y ONGs de ámbitos muy diversos. Me acompañará para poder dinamizar esta sesión Silvia Velasco. Silvia ha estudiado Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid y tiene un MBA por el IESE y la Wharton School of Economics en la Universidad de Pensilvania. Es la Chief Executive Officer de la agencia de publicidad Via Lion. Está especializada en publicidad digital en redes sociales. Es también vicepresidenta de Innovación y Desarrollo de la BCMA Spain, que significa Branded Content, Marketing
Association. Cuenta Silvia con una amplia experiencia internacional en la gestión y dirección de empresas enfocadas en el ámbito digital. Ha sido directora de branding, video y agencias en Google, directora general de Prisa Brand Solutions, que es la comercializadora de todos los medios del grupo Prisa, country manager de Trade Doubler para España y Portugal y consultora en McKinsey. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Le voy a pasar la palabra a Silvia Velasco, a la que le he pedido que haga una breve introducción para centrar el tema, contextualizándolo con una mirada con perspectiva de largo plazo, para que nos cuente desde su punto de vista cuáles son los que ella entiende han sido los hitos más importantes que han marcado la transformación de esta industria, de este sector en la última década, en los últimos años. Silvia, por favor. Muchas gracias, Andrés, y un placer estar aquí con vosotros, Alfonso. Y bueno, me gustaría hacer una pequeña recapitulación de lo ocurrido en la industria de la publicidad en los 10 últimos años, que han sido verdaderamente vertiginosos, ¿no? Lo primero que llama la atención, y quizás es un dato que pasa desapercibido, es el inmenso crecimiento que ha tenido la inversión publicitaria en la última década. Estamos hablando de que en 10 años prácticamente se ha doblado, pasando de 420 billones americanos de dólares en 2012 a los aproximadamente 750 billones de dólares que van a representar este año, ¿no? Es un dato muy llamativo, sobre todo teniendo en cuenta que el crecimiento de la principal palanca de la publicidad, que es la audiencia, en este caso la población mundial, ha crecido en estos 10 años un 10%, ¿no? La primera reflexión es por qué una industria, más allá de la inflación, crece tanto, ¿no? Y la respuesta es muy obvia y está ahí, y es la proliferación de pantallas que hemos tenido en los últimos años, ¿no? El crecimiento en soportes publicitarios y también en consecuencia del tiempo que dedicamos al consumo de contenidos y de publicidad. En paralelo, el mix de medios de la publicidad también ha cambiado mucho y de manera muy rápida. Ha habido una transferencia de inversión evidente en todos los mercados, desde el americano al inglés y por supuesto al español, desde lo que llamamos los medios tradicionales al medio digital, que hoy en día representa más del 50% de la inversión publicitaria a nivel mundial. Bien es cierto que el medio digital en sí mismo es un compendio de muchos medios. Es un compendio de buscadores, de redes sociales, de los medios digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí que podemos decir que hoy en día las plataformas digitales y los medios digitales pues acaparan la mayor parte de la inversión publicitaria. En este sentido hay un mercado muy avanzado, que es el de Reino Unido, el que quizás ha adoptado más rápido todas las tendencias con ciertos matices. En el año 2009, el medio digital en su conjunto ya superó al de la televisión, si bien es cierto que en Reino Unido en aquel año la televisión no era el medio principal. Pero bueno, ya en 2016, hace 6 años, el conjunto de los medios digitales han superado al conjunto de los medios tradicionales, ¿no? Siendo un hito muy importante que en Estados Unidos pues, ha ocurrido hace 2 años, justo en el año de la pandemia, en 2020, también el conjunto de medios digitales ha superado a los medios tradicionales. Esta transferencia de inversión de unos medios a otro, del offline al online, en realidad es la consecuencia de un cambio muy profundo en los hábitos de consumo de la audiencia. Y es una consecuencia de muchos motivos. El primero de ellos, la explosión del uso de smartphones o de móviles en la población, ¿no? Hace 15 años pues el móvil existía, pero no tenía las capacidades que tiene hoy en día, y en la última década el tiempo que progresivamente hemos ido dedicando a esta primera pantalla en uso pues ha sido un fenómeno que ha tenido su incidencia en la adopción también de los medios digitales en la industria de la publicidad, ¿no? Un segundo cambio es la irrupción de las redes sociales, que han venido un poco a cambiar la dinámica de la industria publicitaria, ¿no?
Bien es cierto que hoy en día estamos viviendo incluso un relevo generacional entre las redes sociales, ¿no? Porque ¿cuánta gente joven utiliza Facebook? Pues ya muy poquita, ¿no? Y está la irrupción de TikTok, de Twitch. Pero es verdad que la audiencia cada vez ha dedicado más tiempo al conjunto de las redes sociales, probablemente en detrimento de otros medios como la propia televisión, ¿no? Que en tiempo de consumo pues progresivamente ha ido perdiendo peso, ¿no? Hay que recordar pues, que, por desgracia, los medios impresos o los periódicos en los últimos 10 años a nivel mundial han perdido nada más y nada menos que el 70% de la inversión publicitaria. Y por el contrario, pues el conjunto de las redes sociales representa hoy en día un 30% de la inversión, que es una magnitud muy potente. También hay un cambio que me gustaría señalar en este proceso de nuevos hábitos, que es la actitud de la audiencia hacia la publicidad. Las redes sociales provocaron un cambio importante, que es por primera vez las marcas podían hablar con la audiencia casi de tú a tú. No hay que olvidar que entre medias hay una plataforma que es propietaria de todos los datos, pero bueno, sí existe esa percepción de que las marcas podían hablar de tú a tú con el consumidor, y también el consumidor, al iniciar esas conversaciones, empieza a tener una percepción distinta sobre la publicidad tradicional. La empieza a encontrar invasiva, empieza a encontrar que hay otras maneras más adecuadas para que la marca se dirija a ellos. Y en este sentido, los formatos publicitarios empiezan a convivir con formatos de contenido impulsados por las marcas, el llamado branded content, y bueno, tiene su relevancia. Y en este panorama pues también surge el marketing de influencers como una tendencia clara en los últimos años, ¿no? Donde los influencers de todo tipo pues empiezan a ser como medios de comunicación y a ocupar ciertos espacios, ¿no? Y como última tendencia de hábito de consumo, creo que está la creciente importancia de todo lo audiovisual. Hay un dato posiblemente alarmante, ¿no? como civilización, pero en Estados Unidos solamente el 15% de la población lee de manera habitual. Y las nuevas generaciones son fundamentalmente audiovisuales. Y esto pues también tiene una incidencia importante en el mercado de la publicidad, con una creciente importancia del vídeo. Ya representa un 30% de la inversión, pero crece a 2 dígitos todos los años, ¿no? Sustituyendo otros formatos escritos, etcétera, de manera continuada. Lógicamente, todos estos cambios, que son muy profundos, pero que han ocurrido prácticamente todos en la última década, pues traen ganadores y perdedores, ¿no? En el bando más desfavorecido, como ya he dicho, de los medios, están los periódicos y los medios escritos. Más recientemente, la televisión está también empezando a sufrir pérdidas de audiencia. Es verdad que hay medios que aguantan. La radio, por ejemplo, en los principales mercados es un medio que ha seguido creciendo. En Reino Unido crece. Es verdad que en Estados Unidos sufrió un pinchazo importante en la pandemia, pero que se está recuperando. Y también el medio exterior, que lógicamente con la crisis del coronavirus cayó, y en concreto el confinamiento, cayó de manera abrupta, pero que se está recuperando también porque está innovando y adoptando también parámetros y formatos digitales, ¿no? Y entre los ganadores, pues también está un poco por ver. Es verdad que en los últimos 10 años lo que llamamos GAFT, que es Google, Amazon, Facebook, hoy Meta, y me permito sustituir Twitter por TikTok, por lo menos temporalmente, ¿no? Pues ya acaparan un porcentaje muy importante de la inversión. Por ejemplo, representan el 50% en Estados Unidos. Bien es cierto que este año estamos asistiendo a una caída en resultados tanto de Google como de Meta, con lo cual la evolución continúa y no va a parar. También estamos asistiendo a nuevos jugadores que llegan a la industria publicitaria. Este año se ha anunciado y se ha iniciado que Netflix y Disney, entre otras plataformas, incorporan publicidad. Y bueno, es una tendencia que no va a parar.
Y bueno, esto por no hablar de la siempre anunciada explosión de Apple en el mundo publicitario, de las televisiones conectadas, del premetaverso que vivimos. Y bueno, 10 años muy convulsos, muy estimulantes, y yo tiendo a pensar que los próximos 10 años lo serán así. Muchas gracias, Silvia. Me gustaría darle el paso ahora a Alfonso. Alfonso, si es que nos remitimos, hemos visto muchas cosas en la última década y media, si nos remitimos a hitos que utilizamos de manera habitual, ¿no? Porque han sido momentos en los cuales se han acelerado los cambios, como por ejemplo Lehman Brothers, tú mencionabas hace un rato el año 2011, 2012, ahora recientemente con la pandemia. Visto con esa perspectiva, ¿cómo ves tú la evolución en lo que llamamos habitualmente la tarta de las audiencias, ¿no? De medios? Es decir, si cogiéramos el 100%, hiciéramos una tarta, una pizza con el 100% del consumo de los diferentes medios, televisión, radio, prensa, etcétera. Cada uno ocupa un porcentaje en términos del tiempo que le dedican los consumidores, ¿no? ¿Cómo ves tú la evolución de esta tarta de audiencia con una perspectiva más larga? ¿Y qué impactos ha tenido esto luego también en la tarta de publicidad? Yo creo que Silvia lo ha explicado fenomenalmente. O sea, estos 10 años lo que se ha producido es una aparición de un sinfín de nuevas disciplinas, un sinfín de nuevas especialidades, un sinfín de nuevos medios. Tanto es así que nosotros lo que nos estamos desde hace ya un tiempo es hablando de la redefinición de lo que es un medio, ¿no? Y no es únicamente cómo ha cambiado nuestra atención durante las 24 horas sobre los medios, es que hay muchos medios que hoy existen y que hoy son parte de nuestro, no es de nuestro día a día, pero de nuestro hábito, que hace 10, 12 años ni pensábamos en ellos, ¿no? Luego sí que es verdad que ha habido momentos donde se ha producido como un catalizador y un acelerador de determinados procesos. El más reciente, sin duda, ha sido la pandemia, donde ha coincidido con la aparición de las OTTs. En España me parece que hay alrededor de 60 OTTs donde nos podemos conectar, donde podemos ver, muchas de ellas son de pago, y podemos ver de todo tipo de contenidos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que se ha producido que es un mundo mucho más complejo. Para las agencias de medios, pues es de antes de tener lo que hoy se llama los legacy media, pues ya no es únicamente la parte de Internet. Hoy Internet son un sinfín. Para nosotros Internet es una plataforma, es un agregador de diferentes tipos de contenido. Y ahí aparecen también, como ha dicho Silvia, pues las redes sociales, las OTTs, los buscadores, podemos estar aquí una hora definiendo las diferentes, los marketplaces, por ejemplo, que hasta hace unos años eran lugares donde nosotros podíamos ir a comprar algunos productos de consumo, hoy son soportes publicitarios, ¿no? Entonces hoy la definición del medio hoy nosotros la hemos dividido en tres partes, los medios que son de información, los medios que son de entretenimiento y los medios que son de utilidad. Los de información no hace falta mucho que me extienda en su definición, pero evidentemente pues está todo lo que es la prensa, está todo lo que es la televisión, que antes eran medios que informaban y entretenían, pero ahora que sobre todo son medios que informan. En entretenimiento lo están ocupando claramente las OTTs, pero también las redes sociales. Y por último, las utilidades son, lo podemos creer o no, pero pasamos mucho tiempo, son todas esas aplicaciones que lo utilizamos para buscar cosas o el Google Maps para ir por cualquier lugar, o aplicaciones de lo más diversas que ocupan nuestro tiempo, ¿no? Entonces hoy diría que los puntos de contacto entre los diferentes medios y el consumidor son un sinfín. Es un sinfín y cada uno tenemos nuestro tipo de distribución de los horarios, ¿no? A mí, si me preguntas muy sencillamente, es que es un mundo mucho más complejo.
Desde el punto de vista del consumidor, es apasionante porque tengo mucho acceso, mucha información. Desde el punto de vista del profesional, me hace la vida más compleja, pero si somos capaces de dar valor añadido, pues tenemos una razón de ser. Y desde el punto de vista del consumidor sobre el control que tienen con nosotros, pues me da cierto escalofrío. ¿Hasta qué punto las corporaciones, las grandes corporaciones han incorporado en ese mundo infinitamente más complejo una serie de etapas que antes estaban metidas en la intermediación o que eran propias de agencias de creatividad o de medios de comunicación, ¿no? Muchas veces ha habido empresas como Coca-Cola u otras grandes marcas que han jugado, entre comillas, a ser también un medio de comunicación, ¿no? ¿Cómo ves tú esa? ¿Podríamos hablar de tendencias ahí? ¿O son movimientos concretos de determinadas? Eso pues son tendencias, y hay tendencias en ocasiones que, tú has dicho, Coca-Cola quiso ser un medio, pero hace una plataforma hace 10 años. Sí. Y algunas marcas le siguieron, y Sí. hoy Coca-Cola está haciendo prácticamente lo contrario. Entonces son tendencias, eso no son unas líneas que digamos, ahí vamos a tener que apostar todos hacia eso. Sí que yo lo que sí que creo más, y vuelvo a la definición de medio, que los medios tradicionales antes congregaban todo, la parte de información, la parte de entretenimiento, incluso la parte de utilidad, porque si nos remontamos a hace 30 años, pues había toda la parte de anuncios por palabras, que eso era muy útil. Entonces, eso es sin duda un cambio que ahora se ha disgregado, y los medios tradicionales, pues hoy tienen una función muy importante, que es la de la información. Y luego, si quieres, lo puedes incluso mirar en función de las edades, ¿no? A nivel generacional, pues el entretenimiento y para la gente joven, hasta 35 años, pues el entretenimiento y la información viene casi siempre por las redes sociales. Para la gente de más de 65 años, la información y el entretenimiento viene por los medios tradicionales, sobre todo en medios impresos. Y los que están en medio son los que están en esa transición generacional, que sí que están viendo que todo el tema de entretenimiento son las redes sociales, son las OTTs o son las diferentes plataformas. En cambio, la información sigue siendo televisión, sigue siendo prensa. Al hilo de esto, ¿qué cambios demográficos o sobre todo refiriéndonos a las nuevas generaciones de consumidores señalarías para marcar un poco el futuro de la industria? ¿Qué te refieres con cambios demográficos? En los hábitos de consumo de las nuevas generaciones. Bueno, lo más importante es lo que te he dicho, y lo ves claramente, o sea, es cómo usan unos medios para informarse o para entretenerse. La gente joven, claramente, pues son las redes sociales. La segunda opción de la gente joven son las OTTs. Ahora tenemos una corriente de ver, todos menos, yo no veo muchas, pero todo el mundo ve muchas series, ¿no? Entonces estamos obsesionados por las series. Bueno, nos toca, no sé cuántos años durará esto de las series. Yo digo siempre irónicamente que cuando la gente descubra que en una serie de 5 temporadas te la pueden resumir en una película de 1 hora y media, la gente se volverá loca, pero ya lo descubriremos, que eso pasará. Pero ahora estamos en la época de series y pasamos mucho tiempo, ¿no? Entonces, la parte de entretenimiento a mí creo que es fantástica y es una potencia, pero creo que entre entretenimiento y la pérdida de tiempo hay un matiz que es un poco delicado, ¿no? Y creo que estamos abusando un poco de exceso de entretenimiento. Si vas subiendo en edades, ves que sigue habiendo entretenimiento, pero también hay una necesidad de información. Y una necesidad de información que la requieren de un determinado de medios que los consideran que son fiables, que son confiables, que les dan legitimidad para informar de esta manera, ¿no? Yo estoy seguro que esa gente de hoy, de 25 años, que para informarse pues utilizan Twitter o utilizan en las redes sociales, estoy seguro que a medida que vayan creciendo volverán a necesitar los medios tradicionales. Y lo hemos visto en la pandemia. O sea, durante la pandemia
los medios tradicionales han sido usados por la gente joven por primera vez porque son los únicos que les daban credibilidad. Entonces, la palabra credibilidad, la palabra confianza para la información es fundamental. En entretenimiento, creo que los medios tradicionales la han perdido, o sea, no pueden conjugar contra las redes sociales, como has mencionado tú, TikTok, que ha sido ha aparecido como un tsunami con muy poco tiempo y es increíble la capacidad que está consiguiendo de penetración. Pero para lo que es información, los medios tradicionales siguen teniendo mucha importancia. Y hablando de medios tradicionales, ¿hablarías de ganadores y perdedores? ¿Qué medios destacarías como que han sabido sumarse a estas olas de cambio y cuáles no? Si me hablas de forma general, y si me lo ves por las audiencias, está claro, y también lo has mencionado tú, que la radio aguanta muy bien. La radio, cuando apareció la televisión, todo el mundo consideraba que iba a desaparecer la radio, pero aguanta muy bien. Y encima es un medio que no le afecta a Internet, porque al revés, es una ventana que tiene adicional, ¿no? Que no le resta audiencia, sino que le suma audiencia. Es un medio que además ha sabido introducir los podcasts, que están teniendo una audiencia muy considerable, con lo cual es un medio muy sólido. La televisión, a pesar de que desde que la aparición de Internet sufrió lo mismo que sufrió la radio, también la hemos querido matar, es la única que tiene una cobertura. Es la que tiene la cobertura más sólida, con lo cual sigue aguantando. Sí que ha sufrido mucho, como he dicho antes, en los últimos 2 años a raíz de la pandemia, porque se ha acelerado mucho toda la aparición de las OTTs. O sea, lo que está pasando hoy con la televisión es lo que nosotros creíamos que iba a pasar en el 26-27. O sea, se ha acelerado el proceso, pero sigue aguantando de una forma muy sólida. Yo no creo que vaya a desaparecer la televisión, no creo que vaya a desaparecer la radio, creo que van a tener su cuota de mercado. ¿Cuál es? Si un mercado va a ser el 40, otro va a ser el 30, otro va a ser el 25, eso ya lo veremos. Y luego están los que están más afectados, que sin duda son los medios impresos. Afectados porque, como tú también has dicho muy bien, cada vez leemos menos. Y cada vez lo que nos gusta, lo que nos da más, somos animales comodores. Y lo que más nos atrae es el vídeo. Lo que nos es más fácil, causa menos esfuerzo, ¿no? Entonces, eso es un motivo. El otro motivo también es que ha habido una traslación de noticias a las redes sociales, a Twitter o los medios tradicionales en su formato digital, que a los medios impresos al uso del periódico de cada día o las revistas de cada semana o quincenales, pues se han visto muy afectadas. Entonces, claramente yo sí tengo que dar dos ganadores, son la radio y la televisión, porque no es la perdedora que se esperaba, y los medios impresos son los que tienen la vida más complicada, a no ser los que están haciendo que tengan un contenido. Lo que no puede hacer el medio el impreso, es perder su credibilidad. Y lo que no puede hacer es, para conseguir audiencias, competir contra las redes sociales. Y tiene que ser creíble y tenemos que volver a decir que esto, cuando tú comentas una noticia, lo ha dicho El País, lo ha dicho Televisión Española o lo ha dicho Telecinco. Esa es una referencia de que era verdad. Y creo que lo que hay muchos riesgos es que diga esto ha salido en Twitter o esto ha salido en Facebook. Creo que eso no tiene la misma credibilidad, ¿no? Entonces, los medios tradicionales, los impresos, tienen que asegurarse de que esta credibilidad que se la han ganado históricamente la mantienen. Y en lugar de mantenerla en papel, pues la pueden mantener a nivel de digital. Justamente al hilo de lo que estás comentando, quería conocer tu punto de vista en relación al impacto que puede tener la medición de las audiencias o la metodología que se utiliza muchas veces en la medición de las audiencias sobre finalmente el que un medio sea más resistente o menos resistente. Por ejemplo, hemos estado hablando de la radio. En el caso de la radio, ¿cómo se miden las audiencias? La metodología esencialmente es la de recordación o mindshare. Es decir, salen unos encuestadores a la calle cada X meses, preguntan, ¿ha escuchado usted
la radio, qué radio he escuchado, qué programa, y luego preguntan por qué dispositivo o por qué medio la he escuchado. La he escuchado en el automóvil, la he escuchado en la casa, la he escuchado en el móvil. Después de hacer todas estas preguntas, se acumulan esas audiencias y se clasifican las audiencias de la radio escuchadas en el coche, escuchadas en la casa, escuchadas en el teléfono móvil, en el ordenador, etcétera, etcétera. Eso se lleva luego a los anunciantes y se lleva luego a las agencias, pero se paga el mismo precio por todo. Quiero decir, es muy importante, creo yo, el tema de cómo medimos las audiencias, porque en el caso, por ejemplo, del mercado americano en los Estados Unidos, se separaron estas cosas y el mercado digital se medía de una manera y el mercado analógico, entre comillas, se medía de otra manera. Y se pagaban diferente. En la prensa pasó como en el mercado americano. Entonces, el precio que se paga por estos usuarios o lectores únicos digitales del diario El Mundo, El País, El Tiempo, Globo, etcétera, tienen un precio más bajo que lo que costaría un periódico, la publicidad en un periódico en papel. Son mundos diferenciados y con precios diferentes. Esto significa que una mayor digitalización ha supuesto también una disrupción en términos de precios. Y esto ha sido muy duro para esta industria, ¿no? Pero hay muchos debates. Últimamente ha habido debates aquí entre los diarios, por ejemplo, locales en España, de cómo se medían las audiencias, etcétera. ¿Qué opinión tienes tú sobre las mediciones y el impacto que pueden tener sobre la resistencia de la industria y de sectores específicos, ¿no? Porque estamos hablando aquí de su línea de ingresos, ¿no es cierto? Pero esto es una discusión eterna. Sí. Eterna, y bueno, en Latinoamérica, yo me acuerdo al principio, no tan al principio, que todavía había las libretitas en las casas y donde apuntaba la gente lo que estaban viendo, ¿no? Y se puede cuestionar todo. O sea, toda medición se puede cuestionar. Y se cuestiona en el mundo digital, se cuestiona en el mundo papel, se cuestiona en radio, se cuestionan en... Vamos, seguimos viendo aquí, sobre todo en España, cuando salen los OJDs, que cada medio de comunicación los lee en función de sus intereses. Sí. Y es el mismo dato. Sí. Imagínate si son fuentes distintas. No, lo que quiero decir es que es una discusión que existirá siempre. Lo más importante para mí es que haya una que sea reconocida por el mercado y que todo el mundo, pues para la radio lo midamos así y todos nos ajustemos a esta medida. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? ¿Nos la creemos? ¿No nos la creemos? Asumamos que esa es la que nos la creemos y entonces trabajamos sobre esa. Porque si el cuestionar la medición, bueno, digamos, yo es que no recuerdo ningún año en lo que nos hayamos cuestionado a la persona que los mide y en todos los países y en todos los diferentes ámbitos. Entonces, eso no nos lleva a ningún lado. Para mí lo más importante y lo que más ayuda es eso. Pero justamente para tratar de evitar, y porque es un mundo que se está haciendo tan complejo, y vuelvo a lo anterior, cuando había siete diferentes tipos de medios, era más o menos fácil. Ahora cuando tienes millones de medios, es tal complejidad que el poder conseguir una herramienta que te permita ajustar la efectividad y el precio de todos es imposible. Entonces nosotros nos estamos yendo a analizar los medios. ¿Nos importan las audiencias? Sí, pero nos importa mucho más lo efectivo que es ese medio. Nos importa mucho más entender por qué ese medio, por qué el consumidor considera que ese medio es relevante. Nosotros llevamos 12 años haciendo un estudio que son las marcas relevantes, entender bien por qué los consumidores creen que hay marcas que son más relevantes que otras y si es por el producto o si es por algo más. Claramente hemos visto que es por algo más que hace la marca, no únicamente porque el producto es bonito o porque creemos que si nos compramos unas Nike y vamos a saltar tan alto como Michael Jordan. Lo que queremos saber es, si me compro esas zapatillas de Michael Jordan, ¿qué hay para mí? ¿Por qué van a ser buenas para mí? ¿No? Y ya llevan muchos años donde las marcas empiezan a transmitir el por qué es bueno este producto para ti, consumidor. Los medios hemos hecho lo mismo. Desde hace 3 años venimos analizando por qué esos medios son buenos, son relevantes para el consumidor. Y le damos mucho más valor a eso que a la audiencia.
Lo que queremos saber es por qué esa fidelidad, esa relación entre los, y repito, los medios, si son de información, o los medios, si son de entretenimiento, ¿qué tengo que hacer para que ese medio de entretenimiento sea fiable? ¿Es el contenido? ¿Es el diseño? ¿Es a qué hora lo voy a ver? Y lo mismo con la información. ¿Es porque es el contenido? ¿Es porque le tengo una fidelidad, porque llevo suscrito desde que nací a un determinado periódico? ¿Es porque me da tranquilidad y me da confianza en las noticias? ¿Es porque habla de lo que yo pienso? Que también que cada vez ocurre más. Y eso, entendiendo eso, somos capaces de vincular ese conocimiento con las marcas. Y no renunciamos a las audiencias, pero es una manera de evitar esa pelea con las audiencias. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, sí, perfectamente. Y ¿podrías comentarnos las agencias de medios en general, cómo han respondido internamente? Ya no los medios de comunicación propiamente dicho, sino las agencias de medios, cómo han sido impactadas por la disrupción digital, este mundo complejo, cómo lo están manejando. ¿Cuáles crees tú que son las claves más importantes? Porque el impacto ha sido enorme sobre la industria, ¿no? ¿Cómo ha incorporado la tecnología a las agencias de medio? ¿Cuál crees tú que es el mayor valor agregado en la coyuntura actual de mayor complejidad? Mira, justamente es una palabra que utilizo, unas palabras que utilizo yo siempre, que son valor agregado. Nuestra industria, el otro día me preguntaron si el futuro de nuestra industria, si hay futuro. Y sí, somos capaces de tener un valor añadido, seguro. Entonces, ¿cuál es nuestro valor añadido? Es hacer para nuestros anunciantes que este complejísimo panorama de medios sea menos complejo, sea más sencillo. Nosotros cuando empezamos, como has dicho tú, hace 25 años, yo siempre hago una analogía con la música clásica. Éramos una orquesta de cámara. Teníamos violines, violas, bajo, un cello, un director de orquesta que pues dirigía a 7 o 8 individuos. Oye, la música sencillita, pero funcionaba de maravilla. Desde el 2008-2009 empiezan las nuevas disciplinas. Se aparece el search, aparecen las redes sociales, aparecen más el performance, aparecen todas las que tú quieras. Con lo cual se empiezan a incorporar instrumentos. Los vientos y las percusiones. Los vientos, las percusiones y el coro y las sopranos y los tenores. Entonces, el conjugar todas esas disciplinas es mucho más complejo. ¿Qué ocurre? Que la música no suena tan bien, porque es más difícil. Entonces, consecuencia, el cliente te aprieta más y tú tienes más estructura. Entonces, en nuestra vida es muy dura, porque tienes una estructura superior, menos ingresos y tienes que ir continuamente afinando. Y enfrente tienes a unos señores que llamamos los DJs, que vienen con su laptop, con música que no es suya, pero vienen con una nueva disciplina. Y van al cliente y le dicen, mira, ¿por qué no haces esta cosa de e-commerce? Y el cliente dice, oye, Alfonso, son 20.000 euros. No te preocupes, esta cosa quiero probar con estos chicos. Bueno, estos DJs que son capaces de, con un laptop que no es música que no es suya, y lo hacen muy bien, son capaces de llenar estadios, de cobrar, de mover el brazo y todo el mundo mueve el brazo, y son realmente nuestra competencia. Entonces a mí no me preocupa que uno me dé un arañazo. Lo que pasa es que cuando aparecen tantas disciplinas, no te pegan un arañazo, acabó el año, te quitan el brazo. Entonces, o somos capaces de entender como industria cuáles son las disciplinas que son troncales nuestras, o sea, que tienen que acompañar a esos medios tradicionales, que son claramente pues, el search, o pueden ser las redes sociales, o pueden ser... Y las disciplinas que hay un sinfín, que aparecen y desaparecen, pues por ejemplo, yo siempre hago referencia a Pokémon. Pokémon de repente apareció y parecía como si no hubiese un mañana si no tenías a alguien especialista en Pokémon, ¿no? Gracias a Dios duró lo que duró, ¿no? O sea, no fue una cosa no permaneció, ¿no? Entonces hemos de ser capaces de ver cuáles son estas disciplinas que se van a quedar en el futuro, ¿no? Tú has mencionado de refilón, y te agradezco que lo has mencionado de refilón, metaverso. Pues nosotros ya tenemos un village en el metaverso. ¿Por qué? Porque yo tengo que demostrar al cliente
que las disciplinas que yo creo que van a ser troncales, aunque sean dentro de 10 años, yo hoy ya sé. Porque si el cliente me viene diciendo que hay una persona que le quiere comentar un tema de metaverso, digo, no, es que yo también sé de metaverso. Y tengo que ir antes que este chico o esta chica. Esta es nuestra necesidad. Tenemos que estar muy cerca del cliente para darle tranquilidad, facilitarle que sea su vida lo más simple posible y además tranquilidad de que estamos siempre a la última en cuanto a tecnología, en cuanto a entender cómo está evolucionando nuestra industria. Otra cosa es que después del metaverso, si no funciona, pues lo aparcamos, como de repente yo me acuerdo fichamos a un tipo para que se especializase en un concepto y al cabo de 15 días me dice, Alfonso, es que no tengo trabajo porque había desaparecido. Ya no era importante. Digo, sí, pues, ¿verdad? Pues ¿qué quieres que le haga? Si estoy yendo tan rápido que no, vamos a ver si puedes hacer otra cosa. Entonces, eso pasa, ¿no? Y tampoco puede ser que tengamos que tener a 10 personas en estructura de la organización para que toquen el triángulo en 2 notas durante la orquesta. Entonces, lo que hemos de saber es cuáles son las disciplinas que son troncales y cuáles son las disciplinas que tenemos que tener un conocimiento de cuál es el mejor del mercado para cuando el cliente lo necesite ofrecérselo. Entonces, esa flexibilidad y ese entender hacia dónde va el mercado, pues es nuestro gran reto. Y ese es el valor añadido que podemos aportar, debemos aportar hacia los clientes, porque claramente lo que es nuestro mundo se ha vuelto mucho más complejo y no se va a volver menos complejo. O sea, lo que vemos es que va a haber una aceleración de nuevas disciplinas. Y en esta complejidad que mencionas, las grandes plataformas digitales, Google, Amazon, Meta, etcétera, han acaparado un peso muy importante, pero están continuamente en entredicho por temas regulatorios, monopolísticos, etcétera. ¿Cómo crees que va a evolucionar esto a futuro? A ver, yo creo que creo que la labor que han hecho Facebook, Google y Amazon es extraordinaria. Creo que lo que está invirtiendo Google en tecnología, la industria de la comunicación no la ha invertido en los últimos 50 años. Mejor te estoy exagerando, pero decir que nosotros no van a otro ritmo de inversión de tecnología comparado con nosotros. Otra cosa es el uso que hagan de todo esto. Y es lo que te he dicho antes, yo como profesional del sector, todas las posibilidades que me da Google, me da Facebook, me dan todas estas plataformas es extraordinario. Como consumidor, cierto escalofrío. Y digo cierto escalofrío porque yo entiendo muy bien que China limite la entrada de Facebook y Google. Lo entiendo perfectamente. Porque si tú no quieres que interfieran en tu modelo político, modelo de país, pues claramente pueden tener una fuerza tremenda, ¿no? Y yo creo que nos preocupa relativamente poco porque son, digamos, de los nuestros, ¿no? O sea, son occidentales, ¿no? También irónicamente, pero para mí el malo de James Bond siempre le hubiese gustado ser el propietario de Google o el propietario de Facebook. O sea, es tener el control de una determinada absoluto de la población. Entonces, ¿qué uso hacen eso? Hombre, yo creo que la información la tienen toda. Hay que, por supuesto, creer que hacen un buen uso y esperemos que siga en manos de gente en la que confiamos, que no caiga en manos de gente en la que no confiamos. Pero pues, sí, o sea, la capacidad de información que tienen, la cantidad de información que tienen es impensable. Es impensable. Entonces, para el sector de la industria han sido verdaderos revolucionarios y lo seguirán siendo. O sea, siguen siendo. Eso a mí, por ejemplo, no en ambos casos, la visión que han tenido el señor Zuckerberg de crear Facebook, pero después de comprar Instagram, después comprar WhatsApp y ahora de inventarse el metaverso, hombre, pues mis respetos.
Respetos así. Otra cosa que metaverso, pues es... yo tengo un avatar en una plataforma porque quise probarlo. Y estaba más solo que la una. O sea, pero hoy por hoy estoy solo, pero supongo que habrá más gente que llegará. Y de los players tradicionales, ¿qué destacarías de los players tradicionales dentro del mundo de la publicidad? Porque también han surgido una serie de nuevos players, ¿no? En la última década, mucho más enfocados en temas digitales, redes sociales, etcétera. Sí, eso como industria no nos escapamos a lo que ha pasado en muchas industrias. Hablo de la perfumería, de la cosmética o las cervezas. Con esas cervezas artesanales que han aparecido como champiñones por todos lados o marcas de perfumería que también han aparecido por todos los sitios, ¿no? Entonces, la concentración que hay en los 6 grupos principales es la que es desde hace 20 y pico años. ¿Sí que es posible que se concentren? Sí, es posible que se concentren, pero yo creo que es más que concentrarse, lo que es posible es que haya un cambio como hemos hecho nosotros. Nosotros éramos un grupo independiente, unos 6, y ahora somos un grupo de parte de Vivendi. ¿Por qué? Pues porque Vivendi considera que el mundo del entretenimiento y el contenido es el futuro. Entonces, considera que tener buen contenido, buenos altavoces, que son medios, y un grupo de comunicación que sea la que vincule con las marcas, el contenido y los altavoces, pues en futuro la industria. Y yo creo que es una buena estrategia como compañía. Yo me acuerdo cuando en el 2000, en Avas estábamos en negociaciones, que en aquel momento estaba Alain de Pousillac, y él nos hablaba de la concentración del sector, porque había en aquel momento una carrera brutal de adquisición de agencias por todos lados. Y yo digo, pues, ¿y después qué va a pasar? ¿No? Entonces él en aquel momento decimos, pues seguramente alguno lo comprará Disney o otro lo comprará pues EOL. Eso no se ha producido. ¿Que se puede producir? Pues es posible. ¿Que lo puede comprar Google y Facebook? Es que lo puede comprar con temas de valoración en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, pero yo hoy creo que en el sector de la comunicación llevamos mucho tiempo en la que estamos ya más tranquilos en cuanto a presiones de concentración. Lo que sí que hay, ha habido en el pasado, ha habido actualmente y va a haber en el futuro, es la aparición de un sinfín de agencias independientes en todas las disciplinas. Por ejemplo, en España, el ranking que ha salido de New Business, en las que el primer es la agencia que más ha ganado de New Business, es el agregado de todas las agencias independientes. Esto no había pasado nunca. Entonces hay muchas compañías independientes. ¿Qué va a pasar con estas agencias? ¿Cómo va a pasar en el futuro? Pues que algunas de ellas interesantes le interesarán a Avas o le interesará a Publicis o le interesará a WPP y la comprarán. Se integrará en el grupo y al cabo de 4 o 5 años los creativos o los directores saldrán de la compañía y montarán otra. Esto es una rueda que ha funcionado siempre así. Tú sí que lo sabes perfectamente. Entonces, esto va a seguir pasando. Cuando encima estás en una situación de complejidad y que continuamente aparecen nuevas disciplinas, son más oportunidades que tienes para que la gente pueda hacer startups. Y encima tienes en este momento una corriente de favorecer los startups y con gente que viene de otros sectores pues brillante y que puede mezclar el marketing con la tecnología. Hay un campo infinito para nuestro sector, infinito. Entonces, eso sí, seguirán apareciendo un montón de agencias independientes y unas de ellas, pues, agencias de influencers que mencionabas antes. Ahí, cientos. Me acuerdo, vi una de una agencia unas chicas, eran 3 o 4, y me decían que querían crecer más y yo, pues, explícame la cuenta de resultados, me explicaban, y entonces, ¿cuánto ganáis? Y cada una se metía, pues, pues esto es un buen sueldo. Y yo, ¿cuánto cobrabas antes? No, cobraba mitad. Pues, feliz, siga así, tienes un buen sueldo. ¿Que tú quieres que este sueldo se multiplique por 10? Lo tienes complicado. Pero oye, disfruta, eres tu jefa,
te funciona bien, oye, y si consigues, sigues trabajando y sigues... Pero es que es muy duro, ¿no? Claro, welcome to the club, claro que es duro, pero oye, tienes el doble de sueldo que tenías antes en la agencia, pues bravo, sigue, y a lo mejor pues, si lo sigues, lo harás más grande. Esto, sin fin, muchísimas. Oye, y creo que es fantástico. Es fantástico para los que lo emprenden y es fantástico para el sector. Porque contra más gente más espabilada y más y con cosas nuevas, a los tradicionales, no los medios, sino a las agencias, nos hace más, nos hace espabilar. O sea, para nosotros es buenísimo que aparezcan estos DJs. Muy bueno. Sí. También se ha producido otro movimiento que es la integración, ¿no? O sea, quiero decir, las agencias de medio que han incorporado la etapa de creatividad o que han incorporado también en parte distribución con redes sociales. ¿Hasta qué punto podemos hablar aquí también de una tendencia en el caso de la industria? ¿O son determinado tipo de empresas dentro de la industria de la publicidad las que están haciendo estos movimientos? No, es lo que he dicho antes. Nosotros como agencia, yo tengo que tener a disposición de nuestros clientes el mayor número de disciplinas para poderles servir. Y querré tener el máximo número que me permitan a mí optimizar con una estructura lo más optimizada posible. Entonces, yo no creo que haya habido integración de disciplinas. Lo que sí que es verdad, si hay una disciplina, por ejemplo, el e-commerce, es troncal para nosotros. Nosotros hemos creado departamentos de e-commerce en prácticamente todos los países. En otros países donde hemos visto agencias interesantes de e-commerce, pues hemos hecho alguna adquisición, pero tiene que ser claramente una parte, va a ser parte troncal de nuestra propuesta de servicio a los clientes. Entonces, esto es lo que te comentaba de los últimos 10 años, que han aparecido muchas disciplinas en este sentido. Luego hay unas que las integras, por ejemplo, todo lo que es la parte de nosotros de asesoramiento de marketing deportivo, la integramos como parte. Tenemos una división y la integramos como parte de nuestro catálogo de productos. No la diferenciamos. Hay otras que sí, que consideramos que tienen que tener una diferenciación, tienen que tener una especialización en customer experience, tienen que tener una experienciación en user experience, pero esas son las que consideramos que pueden tener más relevancia de cara al futuro. Pero el que estén integrados o integradas, o sea, cada grupo pues más o menos. Nosotros lo que hicimos como grupo, o Avast, es hace 10 años creamos lo que son los Village, que es que no integramos a todas las agencias, pero sí que todas las agencias las pusimos bajo un mismo techo. Eso lo que nos permitió es romper barreras. Romper barreras y era conocernos y tener un trato y tener una familiaridad entre las agencias de medios, las de creatividad o las de radios públicas o las de disciplinas de marketing directo, que antes, cuando estaban en diferentes edificios, solamente te saludabas y te conocías o te saludabas cuando te encontrabas en algún restaurante. Hoy en día estamos trabajando juntos. Esto lo que te permite es, por supuesto, pues, trabajar mucho más cerca para dar soluciones a clientes. Entonces, ese tipo yo no lo llamamos integración, pero sí lo que es los Avast Village, pues tenemos en este momento en 68 ciudades más una en el metaverso. Sí. Justamente ahora mencionas una cosa clave, o sea, tú eres una persona que tiene una plataforma realmente privilegiada porque es una empresa global y miras una serie de regiones. En muchas industrias siempre repetimos este mantra de si quieres saber lo que va a pasar en los próximos años, mira Estados Unidos, mira el mundo anglosajón, etc. Si dividiéramos por geografías o por bloques y tú que tienes una mirada global, ¿cómo ves la evolución de la publicidad por regiones? Estados Unidos siempre ha sido el más importante. Como se había mencionado, el inglés ha sido para nosotros siempre ha sido el más avanzado. Pero luego es muy gracioso porque cada uno de los mercados dicen que ellos son especiales. O sea, eso te lo dicen en Inglaterra, te lo dicen en Alemania, te lo dicen en Italia, te lo dicen en Chile. O sea, siempre son, cada uno de los mercados, aquí se hacen las cosas a nuestra manera.
Pero si nosotros tenemos que mirar, Estados Unidos siempre es un referente por el tamaño. Por creatividad, pues a lo mejor son otros países y va evolucionando en función de la época. Por ejemplo, nuestro país más galardonado este año por una campaña ha sido nuestra oficina de Dubái, de Emiratos Árabes. Entonces, pero es que ha arrasado y ha sido una campaña muy inteligente, muy social y que para Adidas y ha sido pues, un éxito extraordinario. Pero luego otros mercados que siempre es interesante para mí pues, ver cómo evolucionan. Japón es muy importante y otro menos habitual es Corea. Son mercados pues, que el nivel de lo que es la tecnología pues son siempre van un poquito por delante del resto. Y China en todo lo que es la parte de e-commerce, porque pues, me parece que ya es cerca del 30%, 35% del consumo es por e-commerce. Entonces, ver cómo están cambiando los hábitos y cómo están acelerando en China toda la parte de comercio electrónico y cómo eso afecta a la publicidad, pues es sin duda muy interesante. Sí. Hemos recibido una pregunta de las personas que nos están acompañando en este momento. Espero que se porte bien. Sí. A partir de los comentarios que tú has vertido aquí con nosotros, lo que te pregunto es lo siguiente. ¿Le parece que los influencers pueden ser alguno de esos nuevos actores o instrumentos de la orquesta publicitaria que pueden crecer como la espuma y desaparecer después? ¿Será un fenómeno efímero? ¿Hasta qué punto los influencers influyen en las tendencias de consumo? Aquí, porque Silvia también se dedica a estas cosas, si te parece bien, que Silvia, tu comentario y luego lo rematas tú, lo complementas tú, Alfonso, o al revés, como ustedes quieran. No me atrevería. Bueno, yo creo que influencers en su conjunto, como tendencia, no es efímera y va a durar unos años, probablemente muchos, porque creo que la figura del influencer es nueva, es un resultado directo del boom de las redes sociales y bueno, y para ciertas generaciones de consumidores quizás sea un tema de edad, pero realmente la influencia es real. Y ahora vienen mis matices. Otro tema es influencers en particular. Ya hablamos del influencer persona, que ahí sí hemos visto pues, fenómenos que duran 2 o 3 años, que están en boca de todos y después desaparecen, ¿no? Y creo que eso es algo que va a seguir ocurriendo. Y luego también creo que la influencia, perdón por la redundancia, de los influencers también va por industria. Pueden tener mucho poder de prescripción en moda, en belleza, pero cuando vamos a otras industrias, pues la confianza que tiene el consumidor en ellos es menor, ¿no? Pero creo que en su conjunto es una tendencia que ha venido para quedarse, ¿no? Y que abre una brecha, ¿no? La persona como entre comillas, medio de comunicación. Yo coincido contigo. O sea, yo creo que los influencers puede ser perfectamente un parte de los instrumentos de los que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que los influencers son cientos de miles. Entonces, lo que hay que ver es cuál es el más útil o cuál es la más útil para cada caso y para cada cliente y para cada sector, ¿no? Pasa que los influencers, yo diferenciaría los influencers que se han creado un nombre gracias a las redes sociales a las celebrities que han utilizado las redes sociales pues, para promocionar marcas. Yo creo que las celebrities siempre se han utilizado, o sea, desde cualquier programa de televisión o cualquier programa siempre se ha utilizado a gente famosa para promocionar la marca. Entonces, lo que sí para las celebrities, las redes sociales es un altavoz extraordinario, fácil y extraordinariamente rentable.
para los influencers pues tiene mucho mérito. O sea, lo que pues alguien desconocido que gracias a que me gusta comer o gracias a que me gusta la ropa, pues me empiezo a promocionar y tengo de 1000 usuarios, de repente paso a 1 millón, pues y creo mi propia marca, como hay varios casos, pues oye, felicidades. Lo que creo que tienen que tener cuidado es, y vuelvo a lo que he dicho los medios tradicionales, es la credibilidad. Cuando un influencer, y eso no le pasará a un celebrity, pero cuando a un influencer se le ve que todo eso es publicidad pagada, pierde credibilidad. Entonces, nosotros lo que vemos es que hay una serie de influencers que son los celebrities o esos no se discuten, pero los influencers que se nota que es todo pagado, hay. En cambio, los que están por debajo, que a lo mejor solo tienen 50.000 o 100.000 y que se hace de una forma natural, a lo mejor son más interesantes, a lo mejor son más naturales en la manera en que transmiten la importancia de una marca, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que me gustaría ver, cómo evoluciona ese segmento de hoy influencers tops, pero que se les ve que está todo pagado. Sí. Tema de saturación, Sí, ¿no? no, Como cualquier otro medio. como cualquier otro medio, es lo mismo. Una consideración adicional vinculado con la industria de la publicidad. Aunque hay agencias o grandes grupos de agencias globales, siempre se ha repetido que la publicidad es esencialmente un tema de país, es un tema local, ¿no? ¿Esto sigue siendo así después de tantos años de globalización, de digitalización, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo ves, Alfonso? A ver, la publicidad es en función de lo que la marca quiere. O sea, las marcas que solamente les interesa Madrid, pues que un medio te lo pueda enseñar en Londres, no le interesa mucho, ¿no? Entonces, si me hablas de las marcas globales, si siguen anunciando en función de tópicos regionales o tópicos nacionales o tópicos locales, pues vuelvo a lo de Coca-Cola de antes, va a gustos. Ahí en función del modelo organizativo que tienes como compañía, en la que te gusta más controlar desde el centro de poder y decidir cómo quieres que tu marca sea igual en todos lados, o deslocalizas y decides que cada país tenga su propia decida cómo quiere comunicarse. Está claramente, hay medios, sobre todo los digitales, los Google y los Facebook, que te permiten unas posibilidades a nivel global extraordinarias. Pero eso lo que tienes que conjugarlo es con tus objetivos como marca, que es lo que prefieres, ¿no? Pero hay una cosa que para mí también hay que agradecer mucho a las redes sociales y mucho a los buscadores como Google, y es que ha abierto el abanico, ha abierto las posibilidades a marcas que hasta ahora no se anunciaban para que se anuncien. Porque por muy poco presupuesto, la mercería de la esquina antes no se podía anunciar y ahora se puede anunciar. Sí. Y ahora incluso puede vender por e-commerce. Entonces, esto es extraordinario. Por eso, el dato de antes, que se ha casi duplicado la publicidad, tiene que ver con esto, porque se ha abierto la cantidad de marcas nuevas que hacen publicidad que antes no hacían es infinito, ¿no? Entonces, y esto sin duda es Instagram tiene mucha culpa o ocupa o mérito, ¿no? Pero lo tiene sin duda la red, Facebook, lo tiene sin duda pues Google, ¿no? O sea, un poco de publicidad familiar, ¿no? Pero mi mujer es artesana, pinta vasos de cristal, ella a mano, y vende, son 15 países, desde un taller que es más pequeño que esto, donde son 6 personas que pintan, y solo lo vende por Instagram. Y tengo que decir que sale más pronto de casa que yo y llega más tarde que yo. Entonces, pero ha sido gracias a Instagram, porque se lo sacan de las manos. Increíble. Hay pocos hitos que generan audiencias globales, ¿no? Como por ejemplo las Olimpiadas, ahora estamos viendo el Mundial de Qatar, la Champions, en fin, son pocos realmente que generan ese tipo de explosión de audiencias globales donde las marcas se pueden exponer también de manera planetaria, ¿no?
Caso contrario, se suelen enfocar en campañas país, ¿no? Sí. Es así. Es así, pero eso pasa con los eventos extraordinarios, como pueden ser los Juegos Olímpicos o pueden ser el Mundial de Fútbol. O pasa, por ejemplo, con otro evento que nosotros en España no lo conocemos mucho, pero es la America's Cup de vela, que por cierto, el año 24 tenemos la suerte de que sea en Barcelona. ¿Ah, sí? Sí, y es el evento después del Mundial de Fútbol, después de los Juegos Olímpicos, de más audiencia. ¿Por qué es de más audiencia? Pues porque los principales países son Estados Unidos, es Inglaterra, es Australia, pero además porque en lugar de, como la Ryder Cup dura un fin de semana o el Tour de Francia son 3 semanas o el Mundial de Fútbol es un mes, esto dura 2 meses y medio. Con lo cual tienes una acumulación de audiencia, una acumulación de espectadores importantísima y que te hace pues, que sea un evento de tanto nivel, ¿no? Eso sí, eso necesitas patrocinadores que sean globales. Pero también pasa lo mismo, ¿eh? En ese caso también hay en ocasiones que patrocinadores locales quieren mucha presencia de marca local, pero no le importa tanto que haya una presencia de marca internacional. Entonces eso has de irlos jugando. Pero sí, pero campañas regionales, por ejemplo en Latinoamérica, había muchas más. Hace 10 años, cuando el cable era tan importante en Latinoamérica, que antes sí que había mucha campaña. O marcas como Samsung, etcétera, que querían, Sí. trataban de hacer Sí. campañas regionales. Sí, pero ahí tienen, la creatividad es bastante global. Sí. Las campañas después son más locales, ¿no? Correcto. Y en Europa, por el idioma, nunca ha habido campañas regionales. En Estados Unidos, pues, pero son como la lengua te crea los bloques, sí, claro. y las audiencias, ¿no? Sí, Muy interesante. Tengo una segunda pregunta, si me permiten, de los que nos acompañan en la sesión de hoy. Nos preguntan o te preguntan sobre las comunidades de consumidores. Sobre las comunidades de consumidores. ¿Qué opinión de futuro pueden tener? Lo mismo nos dicen con los anticonsumo. ¿Qué importancia pueden tener para las marcas estas comunidades de consumidores y los movimientos anticonsumo para las marcas? Entiendo que lo dice en el sentido de vigilar qué es lo que hacen las marcas, ¿no? Sí. No lo hacen en el nivel de hater de las marcas, ¿no? Sí, aunque es lo que yo entiendo también. Aunque hay que tener mucho cuidado con este tipo de asociaciones de consumidores. Creo que tienen mucho mérito lo que hacen. Creo que son fundamentales. Creo que es muy, muy importante para todos nosotros que vigilen. Lo que sí también pido es que tengan un sentido de la honestidad por encima de lo normal. O sea, lo que no vale es que trabajen para una marca en contra de otras. ¿Qué ocurre? Entonces, eso es lo que hay que, o sea, creo que no hay que vigilarlos, hay que pedirles que sean muy honestos. Pero sin duda cumplen una función social muy importante. Y aparecen porque las marcas seguramente han abusado. Si nunca uno hubiese abusado, nunca. Con lo cual, como las marcas abusaron en su momento, aparecen las asociaciones de consumidores para vigilar. Cumplen su función. Lo que para mí es criticable es que puedan trabajar contra una marca favoreciendo a otra. Entonces eso es lo que les pido a estas asociaciones, les pido que continúen, pero por favor que sean muy honestas. Sí. Antes de cerrar, no sé si el sentido de yo creo que sí, yo creo que iba por allí. Gracias, Alfonso. Antes de pedirte para cerrar la sesión tu visión de hacia dónde va la industria, pero en sus dos vertientes, en la vertiente de medios de comunicación, en la vertiente de publicidad. Silvia, a partir de lo que ha comentado Alfonso hasta ahora, ¿qué elementos te gustaría destacar para nuestra audiencia? De lo que hemos venido escuchando, cosas que a ti te suenen más relevantes, cosas que aquí hay mucho estudiante universitario también, gentes que trabajan en departamentos de comunicación, facultades de comunicación, etcétera, ¿no? ¿Qué destacarías tú de lo que hemos podido conversar con Alfonso? Bueno, yo destacaría algo que ha mencionado por inusual, que es bueno, atribuir el mérito que yo estoy de acuerdo, se merecen
las grandes tecnológicas por la aportación que han tenido en la industria, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Normalmente se las critica, hay mucho comentario negativo y este repaso de 10 años que hemos hecho, pues los principales motores han sido ellas, ¿no? Con lo cual cabe esperar que a futuro siga siendo así, ¿no? También destaco como importante y que muchas veces queda tapado por el mundo digital, pues la supervivencia de la televisión. Me ha parecido algo a tener muy, muy en cuenta y por supuesto la complejidad que el sector ha adquirido, que eso requiere, por ende, mucha formación y me gustaría destacar el aprendizaje continuo, ¿no? Que es subyacente a todo lo que ha contado Alfonso. No podemos quedarnos quietos ni los profesionales del sector ni los estudiantes en continuamente estar oteando y también curando, es un anglicismo, pero seleccionando qué es realmente trascendente y qué es más moda, ¿no? Alfonso, ¿hacia dónde vamos? Para cerrar la sesión. A ver, medios, insisto, en continuar la complejidad, porque los avances tecnológicos lo que nos permiten es nuevas, continuamente ver nuevas maneras de vincular consumidor con marca y crear un nuevo medio, con lo cual estoy seguro que vamos a tener que continuar esta inquietud que mencionaba Silvia. La vamos a tener que continuar teniendo. O sea, esto de querer aprender más idiomas, pues es como un idioma nuevo cada disciplina, ¿no? Entonces eso, yo no veo que el futuro sea menos complejo, lo veo que sea más complejo, pero yo creo que es el que estamos y en eso nos tendremos que ser capaces de mover para poder dar valor añadido, ¿no? Y la publicidad, bienvenida. El que diga que la publicidad no le gusta es muy respetable. Y lo siento por ellos. Si no le gusta la publicidad es culpa nuestra, porque son los que creamos el contenido. O sea, hemos de ser capaces de que os guste toda la publicidad, pero no le tengáis miedo. Miradla, porque al final os atrapamos suavemente. O sea, que al final seguro que conseguimos vuestra atención y conseguimos que compréis. Y además se consigue de una manera u otra. Entonces, lo que sí que creo que nosotros como generadores de publicidad, cuando se hace zapping o cuando se ponen ad blockers, yo siempre digo que esto es culpa nuestra. Porque eso quiere decir que generamos un contenido que nos es atractivo, que nos estamos entreteniendo. Y nosotros tenemos que ser capaces de que esa publicidad sea atractiva y entretenga. Y este es nuestro objetivo. Pues muchísimas gracias a Alfonso Rodés y a Silvia Velasco por esta magnífica sesión. Realmente ha sido un cierre estupendo para esta primera versión del ciclo El futuro de los medios de comunicación. Ya nos pondremos a trabajar aquí en UNIR con Pilar Soldevilla y más gentes para poder tener el programa del próximo año publicado a la brevedad, pasadas estas fiestas. Les deseamos también felices fiestas, feliz Navidad y muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este ciclo. Gracias, Alfonso. Gracias, Silvia.